Amén, Señor. Ah, perdón, vamos a orar por los nenes. Ok, pero está bien, déjalo así. Vengan los chicos, vamos a orar por ellos antes de ir a la enseñanza. Vengan mis gordos, gracias por avisarme, que siempre se me pasa. ¿Quiénes son los profes de ellos hoy? Laura y ¿quién más? Regálame un micrófono. Regálame un microfonito, porfis. Un micrófono, porfa. Hola. Aquí. Ven, préstamelo. A ver, vas a orar por los nenes. ¿Ok? Toma. Bueno, amén. Le pido, iglesia, que extienda sus manos hasta a la generación. Amén. Señor, nosotros hemos entendido, Señor, que tú has escuchado nuestras oraciones, Señor. Amén, Señor, en nombre de Jesús. Multiforme gracia. Presentamos, Señor, nuestra generación. Amén. Para que en el nombre de Jesús Amén, amén. tú nos ayudes como iglesia a edificarlos, Díselo, a Señor. fortalecerlos, a formarlos, y que al final de este 2025, Señor, podamos ir creciendo gracia sobre gracia, que nos esfuerces a los maestros, a los padres, a venir, Señor, a congregarnos, Señor, para recibir, Señor, de lo que tú quieres impartir este año. Los encomendamos a ti, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Pueden pasar, chicos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a continuar. Amén. Bienvenido, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, o más que comenzar, a continuar, ¿verdad? Con nuestra serie, diga conmigo, Cristo es el centro. Amén. A lo largo del mensaje vamos a ir recordando todo lo que hemos estado estudiando, porque sé que le pusimos una pausa el año pasado, luego el Señor nos habló sobre el último mensaje del año y luego cuando regresamos, hace 8 días, hablamos de la proclamación o la palabra profética para nosotros del año 2025 de, ¿qué es? El año de la gracia sobre gracia. Amén. Así que es momento de retomar el estudio y las enseñanzas que hemos estado aprendiendo, poniendo a Cristo en el centro desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Como ustedes saben, la última enseñanza fue acerca del libro de Ruth. ¿Recuerdan? Que hablamos de voz como tipología de Ruth, de la manera como Ruth se despojó, hizo la voluntad del Señor y que por ese linaje llegó más tarde el rey David y más tarde el Mesías Jesucristo. ¿Vale? Hoy nos corresponde primera y segunda de Samuel. Para serles muy honesto, el libro de Samuel es un reto para la interpretación y más todavía para la predicación, porque es un libro que se escribió hace mucho tiempo atrás, tenía otra cultura, otra manera de pensar, ¿cierto? Está dentro del contexto del antiguo pacto, no del nuevo. Entonces hay cosas que realmente son complejas de entender, pero bajo la luz de Dios y la dirección del Espíritu Santo, sé que lo vamos a lograr discernir. Amén. Así que voy a hacer una corta oración y comenzamos. Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú hoy nos ilumines, Señor, con la revelación de tu palabra. Que Espíritu Santo, tú puedas neutralizarme a mí, Señor, en mi carnalidad, ¿cierto? En mis emociones, Señor, y que todo lo que hoy podamos juntos dialogar, hablar, todo lo que salga hoy de este altar, Señor, sea pasado por fuego, Señor. Quita de mí todo lo humano, Señor, lo que pueda estropear, Señor, la enseñanza.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un recorderis, porque ¿para qué? Para que usted pueda entender la temática de toda esta serie de Cristo es el centro. Estamos descubriendo tipologías. Ahora, ¿qué es una tipología? ¿Verdad? Yo escribí aquí de una manera muy fácil, dice, la tipología bíblica es una forma en que los eventos y personajes del pasado, o sea, del Antiguo Testamento, apuntan hacia realidades mucho más grandes y ya reveladas en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? Y la Biblia está llena de tipologías, más que todo de Jesucristo. Muchas. ¿Se acuerdan todo lo que hemos estudiado? El sumo sacerdote, el profeta, el cordero pascual, todo eso. Entonces, cuando hablemos de tipologías, para los que se están relacionando con el término hasta ahora, ¿cierto? La tipología es como una sombra de lo que habría de venir ahora en nuestro presente. ¿Amén? ¿Es claro eso? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a estudiar, a manera de introducción, quiero comentarles que vamos a estudiar a Samuel, a Saúl y a David. Estos tres personajes, perdón, son los ejes de Primera y Segunda de Samuel. Aunque el libro se llama Primera y Segunda de Samuel, en realidad Samuel es solamente unos primeros capítulos del libro. Luego se cuenta la historia de Saúl como rey y luego se relata la historia de David como rey. Amén. Entonces, comencemos por el primer punto número 1. Samuel, el profeta que es enviado por Dios. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 10. Si quieren, vamos en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, o sea, ya estaba viejito. 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Punto seguido. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel, Samuel. Y Samuelito se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Verso 7. Y Samuel no conocía aún la voz del Señor, no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pausa. Aquí Samuel piensa que cuando escucha esa voz, Samuel, Samuel, ¿cierto? Él piensa que es el sacerdote Elí que lo está llamando. Entonces él se levanta y va donde él. Para que entiendan un poco si de pronto no han comprendido la lectura. Muy bien. Entonces Elí comprendió que el Señor, ¿quién? El Señor estaba llamando al muchacho.
Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si el Señor te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Verso 10. Este es el importante. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo, bueno, y ahí comienza la profecía acerca de lo que iba a ser el ministerio de Samuel y lo que iba a ocurrir en la casa de Israel. Amén, en la nación de Israel. Entonces, Samuel es llamado por Dios para que sea la voz de Dios en medio de esa generación oscura. Amén, porque ustedes saben, los que han estudiado un poco, saben que Elí, aunque fue un sacerdote que sirvió a Dios bien sus primeros años, cuando él tuvo hijos, sus hijos cogieron la iglesia y le dieron la vuelta. Versión 2025. Hicieron de todo mal, se robaban el dinero, de todo. Sin embargo, Elí, dice ahí que Elí nunca los reprendió, nunca los estorbó, sino que los dejó hacer. En otras palabras, Elí puso a sus hijos aquí y a Dios aquí. Quizás muy altos los dos, pero los hijos estaban más altos que Dios. Por esa razón, Dios ve el corazón de Elí y de toda su casa y dice: ustedes no me van a servir más. Y ahí es cuando comienza la transición. Y entonces aparece Samuel. Amén. ¿Están conmigo? Samuel, entonces entendemos todos nosotros, estudiando esto, que Samuel es alguien llamado por Dios, que es muy diferente a alguien escogido por los hombres o alguien que se postuló al cargo y se lo dieron. Es muy diferente, ¿cierto? Cuando la gente compite por méritos, que esa es la filosofía del mundo, ¿cierto? Cuando en el Estado se ve mucho eso. Salió un cargo y compiten por méritos, ¿sí o no? Los que están relacionados con eso. En las licitaciones, ¿cierto? Sale una licitación para construir un puente X o Y situación y se presentan 20, 30, 40 empresas y empiezan por competencia. Digo conmigo, competencia. A ver, ¿cuál es el que está más preparado? Sí, y el Estado escoge el que tenga el status quo más alto, ¿cierto? Así pasa en nuestras empresas. ¿Contratamos? ¿A quién contratamos? Al mejor, al que tiene el carro nuevo de Uber, a ese, ¿cierto? El que trabaje más rápido, el que tenga más estudios, ¿cierto? Digamos que en el mundo está bien. José, dice la Biblia que José, cuando Dios le dio el sueño, Dios lo puso a él a gobernar sobre Egipto, sobre el mundo, no sobre una ciudad celestial o sobre algo espiritual, sino sobre Egipto. Dice ahí en el Génesis que él empezó a escoger capataces y gente, vea, gente preparada, la mejor, la que puntea, para que entre ellos empezaran a organizar las gavillas para recoger el grano y empezarlo a almacenar en el tiempo de las vacas gordas. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿La han leído alguna vez? Si no, se los dejo de tarea. Entonces, pero quiero decirles, amigos míos, que en este negocio la filosofía que debe reinar es la filosofía del cielo. El pensamiento que debe gobernar los asuntos de Dios es el pensamiento de Dios. Amén. Así que entendemos que Samuel es llamado por Dios, no es escogido como quizás lo fue Saúl, o no fue puesto por una necesidad, o no fue simplemente que él quiso y se postuló al cargo y se lo dieron. Él no se paró y dijo: Elí, yo quiero ser el sumo sacerdote. No,
Él simplemente cuando nació, su mamá lo ofreció dice que cuando ya lo destetó a los 3 años y piquito, lo desteta y lo entrega a Dios completamente. O sea, el niño no tenía ni idea de lo que iba a vivir, pero Dios sí. Entonces, es claro para nosotros que Samuel fue un profeta elegido por Dios, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Sí. Amén. Bueno, ahora, aplicando según la temática de nuestro mensaje, quiero que usted vea cómo Cristo, aunque esto ya lo hemos visto, pero quiero refrescar la memoria, cómo Cristo es nuestro profeta por excelencia. En otras palabras, Samuel se convierte en una tipología de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Porque en un momento de tanta oscuridad para la nación de Israel, que dice que la lámpara ya casi se apagaba, ¿qué es la lámpara? El sacerdocio, el altar, la voz de Dios, la dirección de Dios. Eso es el sacerdocio. Cuando leímos y prestaron atención, decía que la lámpara, antes de que se apagara la lámpara de Jehová, porque si se apaga, la presencia de Dios desaparece. Antes de que se apagara, dice así, el Señor llamó al niño, al muchacho, a Samuel. La voz de Dios se hizo, hubo una teofanía audible en ese momento. Se manifestó Dios de una manera a los oídos de Samuel. Elí no se entera, porque Dios le está hablando al chico. Bueno, muy bien. Quiero que vayamos para que hagamos un contraste en un cuadro mental en nosotros, a la izquierda Samuel y a la derecha Cristo, ¿ok? Juan capítulo 7, versículo 16. Hemos aprendido y Dios nos ha revelado que el profeta, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta representa a Dios delante de él. ¿Delante de quién? Delante del pueblo. Y el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Fíjense cómo acá Jesús con esta frase está dando a entender que Él es profeta. Dice Jesús, perdón. Dice Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Ok? Otro texto. Lucas 24, 19. Cuando él dice, y mientras aparece el texto, cuando él dice la enseñanza no es mía, es que él está convirtiéndose en un eco, ¿cierto? En un portavoz, en un mensajero, en un profeta. Amén. ¿Sí, Pip? Muy bien. Dice ¿qué cosas? Les preguntó Jesús. Ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno. Miren lo que dice ahí, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como para reforzar un poco la idea de que Cristo es el profeta mayor por excelencia. Recuerden que también estudiamos Deuteronomio 18:15, en donde Dios le profetiza a Moisés, ¿cierto? Y le dice que al pueblo de Israel le iba a dar un profeta como él, pero ese profeta iba a ser mayor, porque iba a guardar la ley, porque iba a ser incorruptible, porque iba a estar a un nivel más elevado. ¿De quién se está hablando en Deuteronomio 15, que ya lo estudiamos? De Cristo. Amén. Anote la cita ahí y después la estudia. Deuteronomio, yo la escribí acá. ¿Qué fue? Deuteronomio 18:15. Entonces, escuchen la enseñanza para que sigamos avanzando. Jesús escuchó perfectamente la voluntad de Dios y la comunicó sin error y sin distorsión. Así también Samuel escuchó la voz de Dios, ¿cierto? Y Dios le habló a él lo que iba a hacer. Y en la historia, si siguen leyendo la historia, al día siguiente él se levanta, ¿cierto? Y le cuenta a Elí, que era en ese momento su autoridad, y le dice: mira,
Dios dijo esto, que iba a hacer esto, y Elí responde que Dios haga lo que él tiene ya planeado. O sea, este muchacho a partir de ese momento comenzó a escuchar la voz y a profetizar y a proclamar y a transmitir la enseñanza. Jesús dijo, yo no vine a hablar mis palabras, sino hablo lo que he oído de mi Padre. Amén. Entonces vemos aquí a Samuel siendo una tipología de nuestro amado Señor Jesucristo, del profeta por excelencia, como le puse yo en el punto. Otro punto, para ya entrar en el tema grueso que es Saúl y David. Otro punto, escriba ahí dentro del primer punto que es Samuel, el profeta que es enviado por Dios. Póngale 1A es Cristo, el profeta por excelencia. 1B puede ser el llamado de Samuel. Y para contrastar esto con Cristo, quiero que vayamos a Filipenses 2:8. El llamado de Samuel anticipa al llamado del Mesías a la humanidad. Porque finalmente, gracias a Samuel, fue que Dios pudo ungir a David. ¿Quién ungió a David como rey? Samuel. ¿Sí o no? Dios mismo a través de Samuel. ¿Cierto que sí? Muy bien. ¿Tienes la cita? Miren esto. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pero un momento, ¿qué tiene eso que ver con Samuel? Les cuento. Samuel, cuando el pueblo decide que quiere tener un rey como las otras naciones, ¿cierto? Y el pueblo mismo escoge a Saúl porque era el más alto, porque era el más fuerte, porque era el más inteligente, porque era el buen mozo. Por todo eso, el pueblo escogió a Saúl. Venía de una casa bien acomodada, o sea, tenía todos los chulos para ganar. Y efectivamente, empezó bien, porque fue ungido por Samuel y el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Sí, empezó bien, empezó perfecto, diría yo. Samuel se encariñó, amó, en el buen sentido de la palabra, a Saúl. Diría yo que hasta amó más a Saúl que a David. Eso no lo dice la Biblia, pero si usted revisa los comentarios bíblicos, la historia, cuando Dios decide rechazar a Saúl, dice que Samuel estaba bravo con él porque prácticamente él lo enseñó, lo crió, lo llevó a su casa, le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. O sea, Samuel en su corazón y en su mente lo montó a él como el rey de Israel porque era la voluntad de que Dios, una voluntad permisiva que Dios permitió, ¿cierto? Y Saúl se amó a Saúl, lo quiso, lo adoptó como suyo. Lo enseñó, mira, esto así, una cosa, Dios te va a dar esto, una cosa, la otra. Cuando pasa lo que pasa, Saúl es rechazado. Dice que Samuel, ese mismo día se fue a su casa y oró toda la noche. Toda, no dice oró un momentico y se quedó dormido. Como los apóstoles cuando fueron a acompañar a Jesús acompáñenme que me va a meter en un problemón durísimo contra el pecado, acompáñenme a orar. No, y se quedaron dormidos. Samuel dice que oró tanto, que fue tanta la intercesión y el clamor de Samuel por Saúl. Eso refleja que hay una amistad, hay un amor, hay una cercanía de corazones en eso. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Ya no ore más por ese man. Perdón mis palabras, discúlpenme. 2025, ¿no? Dice, ya no ores más por Saúl.
Y le repite, porque yo ya lo he desechado y me he suscitado uno conforme a mí. Porque Saúl fue escogido por los hombres. Acuérdense, era el que nunca había cometido ningún error, era el buen mozo, era el más alto, era el que podía salir a la guerra y pelear, porque dice la Biblia que Saúl era el más alto de todo el pueblo. Imagínense cómo era de grande. Bueno, entonces, aquí nosotros vemos cómo Cristo, ¿cierto? Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Samuel no fue hasta la cruz, pero Samuel sí fue muy obediente. Samuel jamás desobedeció a Dios. Nunca lo habían visto de esa manera, ¿no? Nunca se habla de eso. Pero si usted revisa la historia de Samuel y Saúl, en esa transición se nota cómo el corazón de Samuel sufre, y sufre mucho, por Saúl. ¿Usted alguna vez ha orado por alguien toda la noche sin dormir? Yo nunca. ¿Tú? Toda la noche. Y sin parar hasta que Dios le sale, le responde y le dice, para ya no más. Y dice que Samuel estaba acongojado, triste, en fin. No vamos a ir hasta allá porque si no de verdad nos vamos aquí a las 3 de la tarde. Quiero ir al punto de cómo podemos sacar la tipología o la enseñanza de Cristo con Samuel. Samuel es un profeta escogido por Dios y Samuel fue obediente en cada instrucción que Dios le dio, hasta en esa que iba en contra de su propia voluntad y en contra de su propio deseo de su corazón. Le dijo, ya no más, desechado, córtalo, quítalo. Y él intercede y dele, hasta que, y finalmente, ¿qué hizo Samuel? Obedeció a Dios, ¿cierto? Amén. Bueno, muy bien. Esto nos abre el espacio para que hablemos entonces de nuestro querido amigo Saúl. Ponga ahí 2, punto 2. Saúl, el rey caído y la advertencia del rey humano. El rey caído y la advertencia del rey humano, que es diferente un rey divino a un rey humano. Amén. Bueno, muy bien. Como les decía, Saúl comenzó su reinado, entre comillas, con humildad. Pero su desobediencia y su rechazo a la autoridad de Dios lo llevaron finalmente a la perdición. Porque Saúl, tan felices los niños, Saúl no pecó contra la santidad de Dios. Saúl pecó contra el gobierno de Dios, que son cosas muy diferentes, totalmente diferentes del cielo a la tierra, familia. Pecar contra la santidad de Dios es como lo que hizo David, que estaba en la azotea, miró, vio una mujer, ya ustedes saben la historia, ¿cierto? Eso trajo unas consecuencias muy fuertes para la vida de David, le costó la vida de sus hijos, eso es durísimo. Pero Dios, sin embargo, fue fiel y lo perdonó. Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Saúl le dio la vuelta al gobierno de Dios. Dios había establecido que solamente, escuchen, los sacerdotes podían, escuchen esto que parece algo simple pero tiene mucha profundidad, solamente los sacerdotes, o sea, la tribu de Leví, ¿cierto? ¿Entienden, no? Solamente ellos podían presentar una ofrenda a Dios. Solamente ellos podían coger las piedras, amontonarlas, crear un altar y ahí presentar una ofrenda al Dios. ¿Qué era una ofrenda a Dios? Una ofrenda en incienso, en mirra, el derramamiento de algún aceite que eso tuviera una buena fragancia,
el cordero, hacer todo el rito del cordero y presentar un cordero o un becerro de 3 años, cualquiera que fuera la intención del altar, ¿cierto? Siempre tenía que hacerlo un sacerdote de la tribu de Leví. No podía ser ni un profeta, ni tampoco un rey. ¿Entienden? Eso uno. Número dos. Cuando Saúl dice que el pueblo comenzó a demandarle a él cosas, ¿sí? Dios lo envía a él a una misión grande e importante. ¿Quiénes fueron? Los que él tenía que ir a matar. A ver, mis estudiosos de la Biblia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el pueblo que siempre persiguió al pueblo de Israel por la espalda? Diga conmigo, los amalecitas. Usted va a aprender algo aquí importante hoy. Cuando Egipto suelta a Israel a través de la Pascua y todo eso, que Moisés va liderando la cuadrilla, van, ellos pasan el mar y comienzan la otra travesía, ¿cierto? Cuando van avanzando, aparecieron unos chanchucheros traicioneros, ¿sí? Que atacaban, diga conmigo, por la espalda. Esos tienen nombre, amalecitas. Y dice la Biblia que ellos iban así andando y los que se quedaban más débiles, los viejitos, los niños, a veces las mujeres. Dice que los amalecitas cogían y por la espalda, o sea, se escondían, pasaban, estos son los rezagados, estos son los débiles que se están quedando atrás. Y salían los tipos y tin, empezaban a matar a los que se iban quedando atrás, a los más débiles. Y Dios, entienda bien lo que voy a decir, Dios que es el único que puede vengar o hacer justicia, ¿cierto? Él tenía eso ahí, en el tintero. Dios tenía eso para un momento y un lugar específico, y era en el reinado de Saúl. Porque Saúl es el primer rey, es la cara de Dios pública ante la gente. Nunca Israel había tenido un rey. Jueces, el profeta, una cosa, la tribu de Leví era la que gobernaba a todo Israel a través del sacerdocio. ¿Sí o no? Ahora, con Saúl, ahora era el rey el que gobernaba el planeta, el país, perdón. Por eso Dios le entrega a él una misión muy importante. Porque Dios le dice a Saúl, ve a donde los amalecitas y, mejor dicho, que no quede ni uno, porque es el pago justo por lo que ellos hicieron a mi pueblo cuando ellos iban en la peregrinación del Éxodo. Así está casi que textual en la Biblia, lo que yo les estoy diciendo. Y entonces, como era costumbre, cada vez que un rey o una tribu o una ciudad conquistaba otra ciudad, tomaban esclavos, cogían el botín. Ay, mire, matamos aquí a todos. Yo en mi casa tengo un televisor, un carro y un play, por decir algo. Entonces entraron, nos conquistaron, se llevaron el play, el televisor y el carro. 2025 para que entiendan, ¿cierto? Se llevan lo mejor y dejan los despojos. Dios le dijo a Saúl, atentos, por eso es el golpe y la destitución de Saúl. Dios le dice a Saúl, tú vas allá, me acabas con todos porque los llevo en la mala. No sé si decir esto así, pero bueno. Porque es el justo pago por lo que ellos le hicieron a mi pueblo.
Tú vas allá y le dice, y no te quedas con nada. Me matas los becerros, las ovejas, no te me traes nada porque eso es anatema. Eso está, en mis palabras, eso está dañado, eso está podrido. Eso, yo desprecio todo lo que viene de ese pueblo, no lo quiero ni ver. Esa es la intención del corazón de Dios, y Dios le entrega esa intención a Saúl. Se la entrega a través de Samuel. Y claro, pues entonces él, como está con Dios delante, pues él va, y eso sí, se lleva por delante a todos los a todos los amalecitas. Efectivamente los vence, los derrota, pero aparece una nube negra en la escena, y es la cultura del pueblo en ese momento. Siempre la cultura nos va a dañar el propósito de Dios. Cuando la cultura no es la cultura del reino de Dios, mire, eso se va a tirar el propósito, se lo tira porque se lo tira. La gente, los soldados que ganaron la conquista con Samuel, dijeron, bueno, ¿y para nosotros qué? Vencimos no sé qué allá los filisteos y sacamos un botín, qué bien. Y vencimos a no sé quién, qué bien. Y aquí derrotamos a los amalecitas que los llevábamos en la mala desde hace años. Es un pueblo gigantesco, tenemos aquí capturado al rey, ¿y para nosotros qué? A ver, y Saulito, por congraciarse con el pueblo, se lo permitió. Y Saúl, Samuel le había dicho la instrucción, no te traes nada, me acabas con todos. Y entonces entienden por qué el golpe tan certero y la decisión de Dios de destituir a Saúl. Claro, él se congracia con el pueblo, esa es la palabra, ¿no? Se congracia con el pueblo y desprecia la instrucción y la gracia de Dios sobre él. En ese momento a él se le olvida que quien lo puso ahí fue Dios, no el pueblo. Porque al final el pueblo quiso, no sé qué, pero fue Dios que dijo, listo, lo apruebo, a ver qué, ¿con qué me va a salir? Porque al final fue Dios, dijo, sí, úngelo como rey. Pero él, en ese momento, él peca contra el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios escuche, el gobierno de Dios es la manera en la que Dios ha preestablecido que se viva la vida a través de las escrituras, a través de la instrucción. Amén. El gobierno de Dios para nosotros, ¿qué es? Uy, hábleme un poquito más en español. Los 10 mandamientos. El gobierno de Dios para nuestras vidas, ¿qué es? Entonces, mire, llega Saúl y se acerca porque sabe que ganaron y toda la historia, y él empieza a escuchar los sonidos de las vacas, los sonidos de las ovejas. Y de pronto él comienza, porque él tiene al Espíritu Santo, él comienza a discernir, a decir, ay, este man no mató a los que tenía que hacer. Samuel, él antes de llegar a encontrarse con Saúl, él ya empezó a escuchar, que seguramente veía también los soldados con las bolsas de los botines y las cosas, todo traído de los amalecitas. ¿Sí? Seguramente fue así. ¿O no fue así? Uy, mire, maté a este soldado y tenía una espadota, una nota. Ahora es mía. Porque así era, eso era entre comillas normal para esa cultura, para esa época. ¿Me entienden? Los despojos. El botín de guerra, ¿cómo se llama? Claro, Samuel empieza, para ir a encontrarse con Saúl, Samuel empieza a pasar por entre el campamento, toda la historia, y empieza a ver. La desobediencia que había tenido Saúl al despreciar la gracia de Dios y valorar más la gracia del pueblo, congraciarse con el pueblo. Es tanto así, perdón, que cuando Dios habla a través de Samuel y le dice,
porque has hecho mal, Dios te ha desechado, ¿cierto? Saúl en ese momento no tiene una actitud como la del rey David, cuando Natán vino a regañarlo y él se postra y se pone a llorar. ¿Saben qué hizo Saúl? Ni siquiera tuvo remordimiento de que Samuel estuviera diciendo, Dios está molesto contigo, Dios te está desechando. ¿Por qué has hecho eso? Y inmediatamente Samuel va y busca al rey de los amalecitas y ahí mismito. Porque Samuel sí tenía muy clara la intención, el deseo del corazón de Dios, lo importante que era desaparecer con los amalecitas. Porque eso representaba algo muy malo. Exactamente. Entonces, Samuel le dice, mira, Dios te está desechando, estás haciendo esto mal de cabeza. ¿Y saben cómo responde Saúl? Dice, bueno, pero hágame un favor. No me haga quedar mal delante de la gente. Dios mío. Diga conmigo la doble moral. Pero no se pongan muy ajís porque todos tenemos, haga así. O sea, reciba la palabra bien, pero con estos 4 ajustícese a usted. 4 dedos señalándose y uno recibiendo la palabra. Amén. Todos en algún momento hemos tenido esa doble moral, esa tonta apariencia, en donde queremos venderle a la gente que estamos perfectamente bien. Y eso es más importante a que estemos bien con Dios. Amén. Y no vas a ser desechado ni vas a morir como Saúl, porque estamos en el tiempo de la gracia, que es un contexto muy diferente. Amén. No quiero que se sientan como, uy, entonces Dios me va a desechar porque en algún momento tuve doble moral. No. ¿Sí? Pero aquí estamos estudiando cómo este rey, ¿cierto? Que fue escogido por los hombres, permitido por Dios, ¿cierto? Cómo este rey peca contra el gobierno de Dios. Porque quita a Dios de su vida, quita a Dios, lo quita del centro. Es tanto así lo que les dije que, no, pero venga, ayúdeme aquí, quedar bien con el pueblo. Es más, hasta él mismo, en su orgullo, si se puede decir así, o en su desespero, él mismo va y se pone el efod de sacerdote. Saúl, como era el rey, él mismo va y se pone el efod de sacerdote y comienza a levantar una ofrenda. ¿Cómo la ven? O sea, no solo desprecia a Dios en su corazón y dicen, bueno, hagámosle caso al pueblo porque, quiero que me lleven en la buena, quiero ser famoso, quiero ser, ¿cómo es que se dice? El popular de la escuela. ¿Cierto? Eso. Y no solo eso, sino que también ahora se salta el gobierno de Dios y dice, yo entonces soy sacerdote y yo voy a ofrecer acá, ¿cómo es? Una ofrenda. Y él se pone, y es tanto así que Samuel, cuando se entera de todas esas cosas, le dice, está textual en la Biblia, dice, locamente has hecho. Samuel, un hombre que desde niño conoció la presencia de Dios, caminó en el templo por años y Dios ahí paraba al frente, espiritualmente, que estuvo Dios con él así cerca, tenía mucha sabiduría y entendía el porqué de las cosas y el principio y el fin de cada cosa que Dios pedía y exigía. Y le dice, locamente has hecho. Pues claro, rompió el gobierno de Dios, pero de una manera muy brutal. ¿Se dan cuenta? Y entienden ahora un poco más por qué Dios fue tan severo, tan radical con Saúl, que aunque Saúl nunca mató a nadie para cubrir su pecado, como lo hizo David, aunque Saúl nunca tuvo problemas con ataduras sexuales como los tuvo David, pero sin embargo David representó a Cristo y Saúl no. ¿Entienden por qué? ¿Entienden? Por eso yo quiero decirles, si a ustedes Dios les dice algo,
háganlo. Si ustedes tienen la convicción de que la instrucción que han recibido de Dios es, háganlo. Háganlo, porque Dios en ocasiones específicas nos habla a cada uno de nosotros. Mira esto, mira esto. Y eso determina si usted avanza y sigue avanzando en Dios o simplemente se queda ahí y no avanza. No estoy hablando de que va a ser desechado y va a morir y va a perder la salvación. Eso no. Pero se quedan ahí. No pueden servir más al Señor, no pueden prosperar espiritualmente, no pueden crecer, se quedan como los bonsáis. Árboles de 20 años, así. No son como el granito de la mostaza. Que aunque empezamos mal, diga conmigo, empezamos mal, pero vamos a terminar bien. Amén. Vale más un buen final que un buen principio. ¿Por qué? Saúl empezó perfecto. Vino la palabra de Dios, dice que se encontró con unos profetas en el monte, empezó a profetizar, fue mudado en otro hombre. El man estaba bien, 10 puntos, pero terminó mal. Salomón empezó con la sabiduría más poderosa de la humanidad. El hombre más sabio sobre la tierra después de Cristo es Salomón. Pero tuvo 1000 mujeres. 1000. No le bastó como su papá que tuvo 8, creo. Tuvo 1000. Yo no entiendo. Yo no la logro entender. Es que no me entra en el cerebro. De verdad. Por donde yo lo mire, no me cabe. 1000. ¿Ustedes creen que la Biblia dice mentiras? ¿Creo que no? 1000 suegras. Uy, esas uy, no, ya se me explotó la cabeza. Ya no. Ya sí, ya se me quemó el CPU. Durísimo y ya no puedo más. Ay, santo Dios. Salomón empieza muy bien. Pero lo que yo les digo, Salomón pecó contra la santidad del Señor al inicio y luego pecó contra el gobierno, porque Dios había establecido, era una instrucción de Dios, que el pueblo de Israel le pertenecía a él, o sea, a Dios, y que el culto era a Dios, no a otros dioses. ¿Sí entienden? Y al final por eso es que Dios rompe el reino de Salomón, ¿se acuerdan que lo vimos? Y lo divide en 10 y 2, por amor a David. Si no es por David, Salomón no tiene ni media nombrada en la Biblia. Es por amor a David y por el propósito que ya entendemos de la línea genealógica que Dios iba a hacer y la tipología que Dios estaba preparando para la venida de Cristo. Por todo eso es que Salomón vive. Mire, muchas veces lo digo yo estoy aquí parado es por el propósito de Dios, no por mí, ni por lo bueno que lo haya logrado y como lo hice de bien. Es que yo, mire, por eso estoy acá. Les digo con vergüenza, yo estoy acá es porque hay un propósito de Dios, o si no, yo no podría estar ni siquiera aquí de pie. Amén. Ninguno de mi familia. Estamos aquí porque la gracia de Dios nos ha traído hasta este lugar. Amén. Estamos aquí porque hay un diseño de Dios para cada uno de nosotros. Estamos aquí porque Dios nos ha amado primero. Amén. Bueno, creo que usted entendió la historia de Saúl y por qué fue desechado. Amén. Amén. Entonces, voy a leer lo que ya les dije, pero de una manera más práctica para sus apuntes. Saúl, el rey desobediente. Ponga ahí en el puntito. Saúl representa la realidad humana que falla, atención, y no puede cumplir con los estándares de Dios, porque lo que Dios pide de nosotros es algo muy elevado, y más ahora en el nuevo pacto. Amén, a través de Cristo. Es tanto así que ni siquiera cuando la demanda era más bajita, que era la ley, nadie pudo cumplirla. Nadie.
solamente cuando Cristo vino. Luego Cristo viene y aquí está el límite y Cristo viene y lo pone más alto. En la ley decía, si a usted en la calle, perdón, sí que se me sale la cosita aquí negra. Si a usted en la calle lo miran mal y le dan un bofetón, usted defiéndase, parcero. ¿Cómo es que es? Eso decía la ley. Gracias, esa le iba a decir. Ojo por ojo, ¿sabe qué es eso? Un puño pero bien sentado que le vuela el diente. Yo pensé, pero diente por diente, ¿qué significa eso? De verdad, yo dije, ojo por ojo, bueno, listo, le sacó el diente, le sacó el ojo, porque ellos se lastimaban así, porque una persona sin un ojo pues pelea más poquito, ¿cierto? Usted está así, y el otro man le va a golpear, usted se defiende acá, pero por aquí ¿qué? ¿No ve? Le dan duro. Entonces era ojo por ojo y un mazazo durísimo que le tumba los dientes. O sea, agresión por agresión. Eso era la ley y era lo correcto para ese momento, porque no se había revelado totalmente el diseño de Dios. Recuerden que el antiguo pacto es una sombra de lo que Dios tenía en su corazón para entregarnos ahora en este presente. Jesús viene y la rompe como siempre. Dice, habéis oído que ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo que si alguno, cójanse bien de la silla, que si alguno hoy me dice, Jackson, présteme estas gafas, yo le digo, ¿sabe qué? Le presto mis gafas y le regalo mi reloj. No me van a pedir eso, sean serios. Por favor, tengan misericordia de mí. Ojo pues, o tengan misericordia entre ustedes. ¡Ah! Esto no está saliendo en YouTube, ¿cierto? Ah. ¿Entienden cómo Dios, cómo Cristo revela el plan más alto de Dios? A uno le dicen, no, en la filosofía del mundo, usted no se deje. Es más, lo voy a poner un poquito más crítico. No, pero si Él es el que lo ofendió a usted, pues que Él venga y le pida perdón. En el último aliento. Y Dios dice, venga, así Él lo haya ofendido, usted al día perdone 70 veces. Te perdono. No me has hecho nada, pero ya te perdono. Tú no me has hecho nada, pero ya te perdono. Ya te perdono. Edgar, te perdono. Carlos. Amén. Amén. Mire, este sí es un rey divino, que vino a tomar las riendas espirituales y a enseñarnos realmente la intención del corazón de Dios. Saúl no fue capaz de transmitir la intención de Dios, porque ese es el diseño de un rey. Amén. ¿Qué fue lo que hizo David? David, cachetón, como digo yo, lo que sea que haya tenido su carácter, pero David siempre era, Señor, ¿es acá? Sí. ¿Es esto? Sí. Señor, siempre poniendo a Dios. Él fue la primera persona que instruyó el culto de adoración como hoy nosotros lo conocemos. Eso no existía. Que venían los cantores y se reunían y empezaban a cantar y venía la congregación y todos juntos adoraban a Dios. Eso no existía. Increíble, ¿no? No existía. El modelo de culto que nosotros vivimos hoy nació en el corazón de David. Hoy entendemos que David era una tipología de Cristo. Porque cuando nos reunimos ahora nosotros aquí, en esa época era David el centro y él empezaba a adorar y todos los profetas y todo el mundo empezaba a adorar y hacer la adoración profética. Nació allá. Pero ahora nosotros que nos es quitado el velo, ¿quién está en el centro? Cristo. ¿Y quién nos inspira a nosotros a adorarle? 12 horas de adoración, 24 cuando nos hemos reunido acá. ¿Quién es el que nos inspira y nos alienta a hacerlo? Es Cristo. Eso hizo David. Amén. Entonces,
ese es el punto uno de Saúl. Les repito, Saúl representa la realidad humana que falla y no puede cumplir los estándares de Dios, no la logra. Y nosotros a veces estamos ahí parados, ¿sí o no? Con esa realidad en donde nosotros realmente no somos suficientes. Siempre nos va a faltar pelo pa' moño en algo. Amén. En cambio, Cristo, vamos a hacer la comparación. Cristo, como les decía, sí es el Rey divino. Es la respuesta perfecta para la falencia del rey humano. Amén. Cristo es la respuesta perfecta para la falencia de ese gobierno de nosotros, de esa mentalidad de nosotros, de ese Saúl que todos llevamos dentro. Quiero que vean Filipenses, ahí mismo vamos a ir del 9 al 11. Ponme el 9 y vamos hasta el 11. Miren esto tan bonito. Dice, por lo cual también lo exaltó, por lo cual Dios, hablando de Cristo acá, del Rey Supremo, o sea, de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hasta el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. Saúl desechado, ¿cierto? Cristo firmado y aprobado por Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense cómo acá esto nos abre el espacio para entrar en la tipología con el rey David. Amén. Pero les soy honesto, quiero que paremos acá. Amén. Porque si me meto acá, amén. Y creo que el Señor nos ha hablado hoy. Amén. ¿Han sido edificados? Amén. Seamos como Samuel. Escuchamos la voz de Dios y transmitimos la enseñanza a los que son sacerdotes de sus casas. Ustedes no solo son sacerdotes, son también profetas de sus casas. Los que son padres, porque en ustedes hay una autoridad no solo natural, sino también espiritual. Amén. Ustedes pueden profetizar sobre sus hijos y pueden escuchar cuál es la voluntad de Dios para sus hijos y hacérsela saber. Y no solo eso, también profetizar sobre ellos. Amén. Y por favor, guardémonos de caer en la tentación de actuar como Saúl. Amén. De querer aparentar. Porque es que esa es la clave que detona en Saúl la manera de actuar de él. Sí, porque al final, usted entiende que al final cuando usted quiere presentarse bien delante de los demás, eso detrás de eso, ¿qué es? Pues el orgullo, no es más. ¿Sí o no? ¿Quieres decir algo? Si quieres acá en el micrófono, porque pues las personas que están en YouTube no van a oír. Toma. Y el camarógrafo ahí, 10 puntos atento. Sí. Samuel viene y le dice, papito, se equivocó. Y Saúl dice, Claro. lo dice la instrucción, que eso nos ha pasado. El Señor viene a mi casa a decir, ¿qué hiciste, Edwincito? Yo hice todo. Sí, amén. Amén, familia. Póngase de pie. Amén, Señor. Amén. Dios es bueno. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Vengan los chicos de la adoración. Vengan. Es importante, familia, que en este año de gracia sobre gracia seamos hallados recogiendo la plenitud en Cristo.
Espíritu de Dios, oramos para que en este día, Señor, caiga sobre nosotros, Señor, la gracia tuya, Dios. Oramos, Espíritu de Dios, para que podamos nosotros representar, Señor, tu voluntad en nuestras casas, con nuestras familias, Señor. Da sabiduría a los que somos padres, Señor, para poder actuar como Cristo. Que nosotros podamos ser una extensión de ti en nuestras familias, Señor. Lo demás está de más, Señor. Ayúdanos a consolidar nuestras familias como conviene, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar a nuestra esposa y a nuestros hijos como conviene, Señor. Lo demás está de más, Señor. Lo demás se construye alrededor solo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, que nuestras familias sean unas familias funcionales para tu reino, Señor. No queremos llenarnos de hijos pródigos, Padre. Señor, guárdanos, Señor, de ese espíritu del hijo pródigo, Señor. Ya es suficiente. Ya es suficiente, Señor. Permítenos, Señor, edificarnos con un corazón recto, con un corazón sincero para ti, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, en este año de gracia sobre gracia. Abre nuestros ojos para descubrir las manchas en nuestras vestiduras. Abre nuestros ojos con colirio, Señor, para que podamos ver tu luz. Espíritu de Dios, haz nuestros oídos como los oídos de Samuel, Señor, que podían oír la voz tuya. Haznos así, Señor. Haznos así, Señor. Que en casa de Sión, Señor, haya un despertar de tu palabra, Señor. Que en casa de Sión, Señor, haya un despertar aún mayor a la adoración, Señor. Que haya un despertar aún mayor, Señor, al oír tu palabra, Señor. Al escuchar, Señor, tu voluntad a través de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, Señor. Háblanos, déjanos traspasar lo natural que a veces no nos deja realmente ver lo que tú nos estás queriendo decir. Como Elías cuando se metió allá en la cueva y dice que tu voz vino como un silbido apacible. Señor, en cada pequeño detalle, en cada piedra, Señor, como nos hablaste hace 8 días, que podamos, Señor, dar en el blanco. Que podamos, Señor, construir nuestras casas conforme a tu diseño, Señor. Sigue trabajando, sigue sacando de mi vida, de mi esposa y de mis hijos. Dígale, hable ahí en nombre propio por su familia. Ore allí. Señor, saca de mi vida, de mi esposa y de mis hijos, Señor, todo lo que el mundo sutilmente nos ha querido vender. Saca de mi vida, de mi esposa y de mis hijos, Señor, todo lo que no esté agradando tu corazón y que quizás como Saúl estemos diciendo, Señor, pero estamos haciendo las cosas. Señor, pero hice lo que me dijiste. Señor, danos esos ojos de águila, Señor, y esa fuerza del búfalo para hacer la guerra, Señor. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. Te lo pedimos, Señor. Que tú, Espíritu de Dios, puedas hablarnos en este día mientras adoramos al Señor. Adoramos unos minutos para que el Espíritu Santo pueda tener libertad y esta semilla de hoy pueda ser entrada a nuestro espíritu. Amén.
Que una cosa es escuchar y tener el conocimiento, y eso es bueno, pero necesitamos que eso entre a nuestro espíritu. Amén. Así que levanta tus manos y adora al Señor. Gracias, Jesús. Establece tu reino sobre nosotros. Sí, Señor. Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros. Díselo al Señor Ven allí. y toma tu lugar. Ven, Jesús. Ven, Señor. Establece tu reino sobre nosotros. Sí, Señor. Nombre de Jesús, Padre. Establece tu reino sobre nosotros. Santo, santo. Establece tu reino sobre nosotros. Ven y toma tu lugar. Entronado, Señor. Oh, santo, santo. Entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de todo en adoración, entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de todo en adoración. Santo, santo, santo. Santo Jesús, oramos a ti. Así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Hasta aquí tu voluntad. Y así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Así como en el cielo, así en la tierra. Hasta aquí tu voluntad. Entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de todo en adoración. Entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de todo en adoración. Entronado en nuestra alabanza, te coronamos, Rey de todo en adoración. Jesús el centro. Jesús, tú eres el centro. Tú eres el centro de mi alma y corazón. Señor. Yo soy tu templo. Adórale allí, adórale, adórale. Yo soy tu templo. Y tú eres el centro. Digno y santo. Santo, santo. Seré tu habitación. Sion es tu casa, Yo Señor. soy tu
templo. Sión es tu casa, Señor. Yo soy Sión es tu casa. Diga, tú eres el centro de mi alma y corazón, Jesús. Yo soy tu templo. Yo soy tu templo, digno y santo seré tu habitación. Yo soy tu templo, yo soy tu templo, tú eres el centro de mi alma y corazón. Yo soy tu templo. Yo soy tu templo, digno y santo seré tu habitación. Yo soy tu templo, yo soy tu templo, entonado en nuestra alabanza, te coronamos. Levanta tu mano al cielo y di después de mí: Señor Jesús. Dilo con tu corazón: Señor Jesús, yo hoy reconozco tu señorío en mi vida y en lo que yo administro, mi familia, mis hijos y mi ministerio. Yo te pido, por amor de tu nombre, que tú derrames sobre mi vida la gracia de hacer tu voluntad. Te amo, dile conmigo: te amo y te coloco en el centro de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Amén, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres el centro de todo. Yo soy tu templo. Yo soy tu templo. Digno y santo seré tu Gracias, Jesús. habitación. Gracias, Señor. Yo soy tu templo. Yo soy tu templo. El centro de mi alma. Desde la sombra oí tu voz llamarme. Por un momento yo dudé, y fue así que salí de la cueva hacia la luz. Aquello a lo que yo llamaba vida, ante mis ojos se esfumó. Sobrevivía, pero tú querías darme algo más. Yo fui tan ciego que creí no merecer tu perdón. La culpa me impidió ver tu amor.
llamaba vida, ante mis ojos se esfumó. Sobrevivía, pero tú querías darme algo más. Yo fui tan ciego que creí no merecer tu perdón. La culpa me impidió